Maikos, las aprendices de Geisa y su vida de sacrificios invisibles. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Cuando alguien piensa en Japón, es casi inevitable imaginar una figura femenina envuelta en seda, con el rostro pintado de blanco, los labios rojos como la sangre y una sonrisa que parece salida de otra época. Las llaman geisas, pero antes de convertirse en una de ellas, existe un proceso largo, duro y, para muchas, desgarrador. En las calles de Kioto, especialmente en el distrito de Gion, el sonido de los zuecos de madera, llamado sokobo, resuena sobre las piedras antiguas. No es el caminar de una mujer adulta y experimentada, sino de una adolescente, a veces de apenas 15 o 16 años, que está dando sus primeros pasos en un mundo donde la perfección no es una meta, sino una obligación. Ellas son las Maikos, las aprendices de Geisa. Su nombre se traduce literalmente como niña de la danza, pero su vida va mucho más allá de una simple práctica artística. Para el mundo exterior, son el símbolo de la gracia, la inocencia y la belleza tradicional japonesa. Pero detrás del maquillaje espeso y de las sonrisas que nunca deben desaparecer, existe una historia de renuncias, sacrificios y lágrimas que pocas veces se cuenta. Todo empieza con un sueño, o mejor dicho, con una decisión tomada por otros. La mayoría de las Maikos no elige este camino por voluntad propia. Muchas provienen de familias humildes que ven en esta profesión una oportunidad de ascenso social o una forma de aliviar problemas económicos. Otras simplemente son atraídas por el misterio y el glamour que rodea a las geisas, sin tener la menor idea de lo que realmente implica. El proceso de transformación comienza desde el momento en que una joven entra a una okiya, la casa donde vivirá y entrenará durante años. La bienvenida parece sacada de un cuento: kimonos coloridos, habitaciones de tatami, y mujeres mayores que la observan con una mezcla de expectativa y desdén. Pero lo que nadie le dice es que, a partir de ese instante, su vida anterior deja de existir. Ya no podrá usar su teléfono móvil, ni salir sola a la calle. Las visitas familiares serán limitadas. No habrá fines de semana, ni vacaciones, ni cumpleaños celebrados como antes. Su tiempo, su cuerpo y hasta su sonrisa ya no le pertenecen. Las primeras semanas son las más duras. La nueva aprendiz, conocida como Shikomi, no tiene aún el derecho de vestir los kimonos vistosos ni de maquillarse como las Maikos que ve caminar por la casa. Su tarea principal es limpiar, servir a las demás y observar. Siempre observar. Es una fase de prueba, donde muchas, simplemente, se rinden. El día comienza antes del amanecer y termina bien entrada la noche. Debe memorizar decenas de reglas de etiqueta, aprender a caminar con elegancia, servir el té sin errores, y responder a las órdenes de sus superiores con una reverencia tan perfecta que parece ensayada 1000 veces, porque de hecho lo está. La presión emocional es tal que no es raro que algunas de estas chicas sufran crisis de ansiedad o incluso colapsen durante el entrenamiento. Pero llorar está mal visto. En el mundo de las geisas, mostrar debilidad es el primer paso hacia el fracaso. Mientras limpia los pasillos y sirve el desayuno a las demás, la Shikomi observa a las Maikos mayores. Ellas son su aspiración, pero también su advertencia. Con sus peinados elaborados, sus sonrisas impecables y su capacidad para entretener a cualquier cliente con solo una mirada, representan la meta, pero también el precio, y ese precio apenas comienza a ser cobrado. Solo después de meses de pruebas, la joven será considerada apta para su siguiente etapa, el Minarai, donde por fin podrá acompañar a las geisas a ciertos eventos, pero solo como observadora silenciosa. Su tarea será aprender, pero sin hablar. No obstante, antes de llegar a esa fase, muchas ya habrán abandonado. El proceso de convertirse en Maiko no es solo una transformación estética, es una ruptura total con la vida como la conocían. Y para quienes deciden quedarse, lo más duro aún está por llegar. En la siguiente parte, te contaremos cómo es el primer día oficial de una Maiko. Un día de nervios,
miedo y una sonrisa que, desde ese momento, tendrá que permanecer intacta, pase lo que pase. La madrugada en Gion comienza con el sonido de un despertador que parece más una alarma de guerra que una simple llamada al nuevo día. Para la mayoría de las personas, es solo un día más, pero para ella, es el comienzo de una nueva identidad. Hoy es el día de Sumisedasi, el día en que dejará de ser una simple aprendiz y será presentada oficialmente como Maiko. Las horas previas son una mezcla de emoción, miedo y agotamiento. La joven lleva semanas preparándose para este momento. Ha practicado su postura, sus gestos y hasta su forma de mirar al suelo mientras camina. Porque en este mundo, incluso la dirección de una mirada puede significar respeto o deshonra. La ceremonia empieza temprano. Las mujeres mayores de la Okiya, las Okei-san, literalmente madres, supervisan cada detalle. Primero, el peinado, un elaborado y doloroso proceso donde el cabello natural de la joven es moldeado, tirado, estirado y fijado con ceras especiales. No hay pelucas, no hay atajos. Lo que ves en la cabeza de una Maiko es fruto de horas de trabajo y, muchas veces, lágrimas contenidas. Después viene el maquillaje. El rostro se cubre de blanco puro, dejando solo un pequeño espacio de piel visible en la nuca, formando dos triángulos. Esta zona descubierta tiene un significado especial. En la cultura japonesa, la nuca es considerada una de las partes más sensuales del cuerpo femenino. Una provocación sutil, pero cuidadosamente calculada. Los labios se pintan de rojo intenso, pero solo el labio inferior. ¿Por qué? Porque en su primer día como Maiko, aún es considerada una niña a medio camino de la madurez. Solo cuando alcance un mayor rango, podrá pintar ambos labios por completo. El kimono que usará no es cualquier vestido, es un ikizuri, una pieza de seda que pesa varios kilos y cuya cola arrastra por el suelo como símbolo de estatus. Los colores son vivos, juveniles y están cargados de símbolos de buena suerte, prosperidad y longevidad. Pero lo más impresionante es el obi, esa gigantesca faja que mide hasta 5 metros de largo y se ata con una técnica que pocas personas dominan. Una vez lista, la joven se mira en el espejo. La imagen que la devuelve la mirada, ya no parece ella. Con la respiración entrecortada, baja las escaleras de la Okiya. Las otras Maikos y Geisas la esperan abajo para desearle suerte. Algunas le sonríen con complicidad, otras la miran, con la frialdad de quien sabe lo que le espera. Su primer recorrido por las calles de Gion será como una pequeña celebridad. Turistas y locales se detendrán a verla, tomarán fotos, la señalarán. Pero su misión no es disfrutar de la atención, sino demostrar que está lista. Junto a su One-san, su hermana mayor en la tradición Geisa, caminará de casa en casa saludando a los clientes más importantes de la Okiya. En cada lugar recibirá regalos, felicitaciones y más expectativas. La One-san será su guía y su sombra durante los próximos meses. Ella le enseñará a tocar el samisen, a servir sake sin derramar una gota, a cantar melodías tradicionales y a bailar con la elegancia que se espera de una futura geisa. Pero la relación entre ellas no siempre será dulce. La formación de una Maiko es dura, y muchas veces la paciencia de la hermana mayor tiene límites. El primer día termina con la joven desplomándose en su habitación, agotada física y emocionalmente. Sus pies duelen, su espalda arde por el peso del kimono y su cabeza late después de horas con el peinado apretado. Pero no hay tiempo para quejarse. A partir de hoy, cada día será así, o incluso peor, porque ser Maiko no es un privilegio, es un desafío, y en el mundo de las geisas, solo sobreviven las más fuertes. En la siguiente parte, conoceremos las reglas invisibles que controlan cada movimiento de una Maiko, desde cómo caminar, hasta cómo ocultar su dolor. A partir del día de Sumisedasi, la vida de una Maiko entra en una rutina rígida, casi militar, pero aquí no hay soldados, ni campos de entrenamiento al aire libre. Todo ocurre entre las paredes de la Okiya y los estrechos callejones de Gion. A simple vista, el día de una Maiko parece un desfile interminable de sonrisas, reverencias y bailes delicados.
pero lo que el público no ve son las decenas de reglas invisibles que controlan cada uno de sus movimientos, reglas que, si se rompen, pueden significar una humillación pública o incluso el final de su carrera. Todo empieza al despertar. La Maiko debe levantarse antes que el resto, incluso si ha llegado tarde la noche anterior de alguna fiesta o banquete. Dormir poco es parte de su formación. Su cabello, peinado durante horas el día anterior, debe mantenerse intacto durante toda la semana. Dormir de lado o mover la cabeza de forma brusca está prohibido. Por eso, utilizan una especie de almohada elevada llamada takamakura que apenas sostiene la nuca, obligándolas a dormir casi sin moverse. Después de asearse con extremo cuidado para no arruinar el maquillaje que lleva en la piel, la Maiko debe ponerse su kimono del día. Cada pliegue, cada capa de tela, tiene un significado. La forma de atar el obi, la longitud de las mangas, los colores. Todo comunica su rango, su edad y su estatus dentro de la Namachi, el barrio de Geisas. Luego vienen las clases. La Maiko pasa varias horas diarias aprendiendo disciplinas que otras jóvenes de su edad ni siquiera podrían imaginar. Estudia danza tradicional japonesa, música con instrumentos como el samisen o la flauta shakuhachi, caligrafía, ceremonia del té, canto y conversación. Sí, conversación, porque una verdadera Maiko no solo entretiene con su arte, también debe dominar el arte de escuchar y de hablar en el momento justo, utilizando un lenguaje educado y sofisticado. Incluso la manera de reír tiene sus reglas. Una risa demasiado fuerte podría ser vista como vulgar. Una risa demasiado tímida, como falta de entusiasmo. Pero las reglas no terminan ahí. En público, la Maiko no debe caminar deprisa, ni mirar directamente a los ojos de los hombres. Si alguien le pide una foto, debe aceptar, pero siempre manteniendo una distancia respetuosa. No puede mostrar enfado ni frustración. Si tropieza, debe levantarse como si nada hubiera pasado. Si está enferma, debe sonreír igual. Una de las reglas más duras tiene que ver con su vida personal. No puede tener novio. Cualquier relación amorosa está estrictamente prohibida durante sus años como Maiko. Un escándalo de este tipo podría no solo arruinar su reputación, sino también la de su hoquilla entera. Muchas chicas, apenas adolescentes, deben aprender a reprimir sus sentimientos, guardar silencio y fingir indiferencia incluso cuando alguien les gusta. Y si por algún motivo rompen alguna de estas normas, la humillación es pública. Las Maikos que cometen errores graves pueden ser reprendidas delante de todas las demás. Pueden ser castigadas con tareas extras, aislamiento social dentro de la casa o incluso, en casos extremos, la expulsión definitiva. Una Maiko que es expulsada carga con la vergüenza de haber fallado, y en la cultura japonesa, eso es una cicatriz que nunca desaparece. Por las noches, después de todo un día de estudio y de trabajo, llega el momento de asistir a las osasiki, las tradicionales reuniones en las casas de té donde deben cantar, bailar y entretener a clientes que, muchas veces, duplican o triplican su edad. La jornada puede terminar pasada la medianoche, pero incluso al volver a la hoquilla, agotada, con los pies hinchados y el maquillaje corrido por el sudor, la Maiko no tiene derecho a quejarse. Su vida no le pertenece, pertenece a la tradición. En la siguiente parte, conoceremos cómo son esas largas noches de trabajo, los secretos, los rituales, y las lágrimas que nadie tiene permitido ver. Cuando cae la noche en Kyoto, las luces de los faroles iluminan los callejones estrechos de Gion como si fuesen escenarios preparados para una obra de teatro. Es entonces cuando empieza el verdadero trabajo de una Maiko. Mientras la mayoría de las personas termina su jornada y regresa a casa, las Maikos se preparan para salir. Vuelven a revisar su maquillaje, ajustan su kimono y verifican que cada pliegue, cada accesorio y cada detalle estén impecables, porque esa noche, como todas, no puede haber margen de error. El destino son las osasiki, las exclusivas, fiestas privadas que solo unos pocos privilegiados pueden pagar. En estos espacios,
Los clientes esperan ser atendidos y entretenidos por geisas y maikos, pero lo que muchos no saben es que para ellas, estas reuniones son una prueba constante de resistencia física y emocional. La entrada a una osasiki es todo un ritual. La maiko camina con pasos cortos y elegantes, sosteniendo la parte inferior de su kimono para evitar que arrastre demasiado. La puerta se abre y, de inmediato, todos los ojos se posan en ella. Algunos clientes la miran con admiración, otros, con deseo, pero su sonrisa nunca debe flaquear. Durante horas, la maiko sirve sake, conversa con los invitados, toca el samisen y, en ocasiones, participa en juegos tradicionales de mesa diseñados para provocar risas y romper el hielo, pero lo que parece diversión, para ella es trabajo, y un trabajo extenuante. Los clientes pueden estar ebrios, ser groseros o simplemente incómodos, pero la maiko debe mantener la compostura, no puede mostrar disgusto ni cansancio. Su misión es hacer que cada cliente sienta que está viviendo una noche única, incluso si en su interior lo único que desea es que termine. El ambiente en las osasiki puede variar. Algunas noches son tranquilas, con conversaciones formales y música suave. Otras se transforman en escenarios de carcajadas, bromas subidas de tono y miradas cargadas de intenciones. Pero hay una regla que jamás puede romperse: una maiko nunca debe involucrarse físicamente con un cliente. El respeto y la distancia son parte del código que las protege. O, al menos, en teoría. En el pasado, hubo épocas oscuras donde la línea entre entretenimiento y explotación fue difusa. Algunas maikos fueron forzadas a aceptar situaciones indignas para proteger la economía de su hoquilla. Pero hoy en día, la tradición ha recuperado su dignidad, y las casas de té legítimas mantienen la integridad de sus aprendices a toda costa. Pero incluso sin cruces de límites, la presión psicológica sigue siendo enorme. Al terminar la última osasiki, muchas maikos regresan a casa caminando por las calles vacías de Kioto. La ciudad duerme, pero ellas apenas pueden sostenerse en pie. Ya en su habitación, se despojan del kimono pesado, retiran el maquillaje con manos temblorosas y, a veces, dejan que las lágrimas corran silenciosas antes de dormir. Saben que en pocas horas, todo volverá a empezar, porque en el mundo de las maikos, el descanso es un lujo, y el agotamiento, una constante. Pero a pesar de todo, muchas siguen adelante. ¿Por qué? ¿Qué las motiva a soportar este ritmo, esta presión y este dolor? En la siguiente parte, exploraremos los verdaderos sueños de una maiko, lo que las inspira, lo que las mantiene firmes, y las promesas que algún día esperan cumplir. Detrás de cada capa de maquillaje blanco, de cada kimono multicolor y de cada sonrisa que una maiko ofrece al mundo, existe una historia oculta, una historia de anhelos, de promesas silenciosas y de sueños que, aunque parezcan lejanos, son lo único que les permite continuar cada día. A simple vista, cualquiera podría pensar que las maikos son como muñecas vivientes, perfectas, delicadas y siempre sonrientes. Pero la realidad que se esconde tras esa fachada es mucho más compleja y mucho más humana. Cada joven que elige este camino tiene una razón. Algunas lo hacen por tradición familiar, porque sus madres o sus abuelas también formaron parte de este mundo. Otras llegan desde pueblos pequeños, llevadas por la esperanza de una vida mejor. Muchas son hijas de familias humildes que ven en esta profesión una oportunidad económica y social que jamás tendrían de otra manera. Pero lo que todas tienen en común es que en algún rincón de su corazón guardan un sueño. Uno de los más comunes es el deseo de alcanzar el grado de geisha, convertirse en una artista completa, una mujer admirada y respetada no solo por sus clientes, sino también por sus compañeras. Ser invitada a las mejores casas de té, a los eventos más exclusivos y, quizás algún día, salir en revistas, documentales o películas que hablen de la belleza y el misterio de las geishas de Kioto. Para muchas, ese objetivo se convierte en una obsesión. Cada clase de danza, cada lección de música, cada palabra cuidadosamente estudiada, en los dialectos más formales del japonés,
Son escalones hacia ese sueño, pero no todas aspiran a la fama o al reconocimiento público. Hay quienes sueñan simplemente con terminar su formación para luego retirarse y tener una vida tranquila, volver a casa, abrir una pequeña tienda, casarse o dedicarse a cuidar de su familia, porque después de años de disciplina extrema y control constante sobre su cuerpo y sus emociones, la libertad se convierte en el mayor de los lujos. Para otras, el sueño es más urgente y terrenal: poder enviar dinero a casa, ayudar a sus padres o hermanos, pagar las deudas familiares, darles a los suyos una vida un poco más cómoda, aunque eso signifique sacrificar la suya propia durante años. Y luego están las que sueñan con cosas que en otros contextos parecerían insignificantes, pero que en el mundo de las maikos son casi imposibles: dormir hasta tarde un domingo, comer dulces sin preocuparse por el peso del kimono, reír a carcajadas sin ser reprendidas por su falta de compostura, caminar descalzas bajo la lluvia, salir a pasear con amigas por la ciudad, sin que nadie las reconozca. Pero la realidad es que, más allá de sus motivaciones personales, todas comparten una misma certeza: este camino no es eterno. La carrera de una maiko tiene fecha de caducidad, generalmente después de 4 o 5 años. Cada una debe tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: seguir adelante y convertirse en geisha, o cerrar ese capítulo y dejar atrás todo lo que han construido. Pero llegar a ese momento no es fácil. El desgaste físico y emocional va dejando huellas. Muchas veces, antes de llegar a la encrucijada final, deben superar crisis internas que amenazan con hacerlas abandonar mucho antes de tiempo. No es raro que una maiko, en medio de la noche, sola en su habitación, se cuestione si todo esto vale la pena, si realmente está dispuesta a seguir soportando el dolor en los pies, el cansancio acumulado, la presión de las expectativas y el aislamiento emocional. Porque, aunque estén rodeadas de gente, la soledad de una maiko es profunda. Pocas pueden hablar abiertamente de lo que sienten. Expresar tristeza o debilidad podría ser visto como una falta de compromiso. Por eso, muchas optan por el silencio. Sin embargo, en medio de ese torbellino de emociones, también hay momentos que les devuelven la esperanza, como la primera vez que un cliente importante la elogia por su forma de tocar el samisen, o cuando logra ejecutar un baile complicado que llevaba semanas ensayando, o ese instante mágico cuando, por unos segundos, logra sentir que realmente pertenece a ese mundo, que todas las lágrimas y el esfuerzo han valido la pena. Y también están los lazos invisibles que se tejen entre ellas. Aunque la competencia entre maiko sea feroz, y aunque no todas lleguen a ser amigas, existe una especie de hermandad tácita, una comprensión silenciosa que solo quienes han vivido ese mismo sacrificio pueden entender. No son simples compañeras de trabajo, son sobrevivientes de un mismo proceso de transformación, y es precisamente esa mezcla de rivalidad, admiración, mutua y solidaridad lo que, muchas veces, las impulsa a seguir adelante, a dar un paso más, a aguantar una noche más, a levantarse, incluso cuando sienten que ya no pueden más, porque en el fondo, todas saben que, tarde o temprano, llegará el momento de elegir. En la siguiente parte, te contaremos cómo es ese día tan esperado y temido a la vez, el momento en que una maiko decide si dará el salto definitivo para convertirse en geisha, o si colgará su kimono para siempre, una decisión que marcará el resto de su vida. Toda maiko sabe que su paso por el hanamachi es solo temporal. La vida de aprendiz está llena de ensayos, correcciones, errores y pequeñas victorias diarias. Pero ese periodo tiene un destino claro: llegar o no al siguiente escalón. Y ese escalón tiene un nombre: erikae, que significa literalmente cambio de cuello. Este término no es casual, marca la transición de maiko a geisha, o en su término más tradicional, heiko, como se les llama en Kioto. Pero, ¿qué significa realmente ese cambio? Para empezar, el kimono de una geisha es diferente, más sobrio, menos llamativo que el de una maiko. Las mangas son más cortas, los colores más apagados,
y el obi, ese enorme cinturón que antes caía en una larga cola por la espalda, ahora se ajusta de manera más práctica, pero lo más simbólico de todo es el cuello del kimono, mientras que durante su etapa de Maiko, la joven usa un cuello rojo bordado que indica su estatus de aprendiz. El día del Erikae, ese cuello es sustituido por uno completamente blanco. Es el símbolo visible de que ha dejado atrás los años de formación y ha alcanzado la categoría de Geisha. Pero, este día es mucho más que un simple cambio de vestimenta. La preparación para el Erikae comienza meses antes. La Maiko debe perfeccionar todas las artes que ha estado aprendiendo durante años: la danza, la música, el canto, la ceremonia del té, el arte de la conversación. Todo debe estar impecable. Incluso su comportamiento cotidiano es observado con lupa durante las semanas previas. Una Maiko que no demuestra madurez emocional, disciplina y dominio de las artes tradicionales simplemente no será recomendada para el ascenso. El Erikae es, además, un evento público dentro del barrio. La Maiko realiza un recorrido especial por las calles del Hanamachi, visitando las casas de té y las tiendas que la han visto crecer. Es una especie de despedida emocional de su vida como aprendiz. Durante ese día, recibe felicitaciones, obsequios y consejos por parte de las geishas mayores y de sus propias compañeras. Pero no todo es felicidad. Para muchas, ese día también representa una enorme carga emocional, porque a partir de entonces, las expectativas sobre ellas aumentarán de manera exponencial. Ya no habrá espacio para errores de principiante. La indulgencia y la comprensión que a veces se tiene con una Maiko desaparecen. A partir del Erikae, la joven será tratada como una profesional de tiempo completo. Su calendario de compromisos se llenará aún más. Las osasiki serán más frecuentes. Su tarifa por presentación aumentará, pero también lo hará el nivel de exigencia. Ya no bastará con una sonrisa o una danza bonita. Ahora, cada gesto, cada palabra, cada mirada, deberá estar cargada de la elegancia, el misterio y la sofisticación que se espera de una auténtica geisha. Y por supuesto, también aumentará el interés de los clientes. Una geisha recién ascendida suele recibir una gran atención en sus primeras semanas. Todos querrán conocerla, invitarla, probar su compañía. Ella, mientras tanto, deberá navegar entre halagos, insinuaciones y propuestas que a veces traspasan los límites de la decencia. Aquí, la fortaleza emocional se vuelve fundamental, pero no todas llegan a este punto. Muchas jóvenes deciden retirarse antes de llegar al Erikae, algunas por agotamiento físico, otras por presión emocional, y algunas simplemente porque descubren que ese no es el futuro que desean para sí mismas. Para estas chicas, la despedida también es dura. Dejar la hoquilla significa cortar un lazo que ha definido su vida durante años. En algunos casos, las relaciones con las compañeras y con la okaasan de la casa se mantienen. En otros, la separación es definitiva y fría. La joven vuelve a la vida civil, pero lleva consigo el peso emocional de una experiencia que, para bien o para mal, la ha marcado de por vida. Curiosamente, muchas ex-maikos que deciden no continuar como geishas, prefieren no hablar demasiado de su tiempo en el Hanamachi. Algunas lo consideran un capítulo doloroso, otras simplemente quieren evitar preguntas incómodas, pero las que deciden seguir adelante y convertirse en geishas, saben que la verdadera carrera apenas está comenzando. ¿Por qué? Ser geisha no es un título honorífico, es una responsabilidad constante. A partir de ese momento, su nombre artístico quedará grabado en la historia del Hanamachi. Su reputación dependerá no solo de su talento, sino también de su capacidad de mantenerse firme en un mundo que, aunque lleno de belleza, también está plagado de desafíos invisibles. Y para muchas, esa es precisamente la motivación: demostrar que son capaces, que todo el dolor, las lágrimas y las noches sin descanso valieron la pena. En la siguiente parte, exploraremos qué sucede después del Erikae, la vida adulta de una geisha, las decisiones que deben tomar, y los secretos que solo ellas conocen detrás del maquillaje y el silencio. Cuando una Maiko cruza la línea y se convierte en geisha,
no solo cambia su título, cambia todo su mundo. La imagen que el público tiene de estas mujeres es la de artistas inalcanzables, envueltas en un aura de perfección, misterio y gracia. Pero pocos conocen lo que verdaderamente ocurre cuando se apagan las luces de las casas de té, cuando se retiran los kimonos y cuando el maquillaje blanco es retirado lentamente frente al espejo. A partir del Erikae, la vida de una geisha se convierte en una sucesión de noches interminables. Las agendas se llenan de compromisos, ceremonias del té, banquetes privados, presentaciones culturales, e incluso sesiones fotográficas para turistas o documentales internacionales. La imagen de la geisha se ha convertido en un símbolo de Japón, y con ello, la demanda de su presencia ha crecido. Pero esa popularidad tiene un precio. Las geishas adultas trabajan muchas veces hasta altas horas de la madrugada. A diferencia de las maikos, ya no tienen la misma supervisión estricta, pero, si enfrentan una presión mayor, mantener su reputación. Un solo escándalo puede arruinar años de esfuerzo. El menor error, un rumor malintencionado o un desliz en la conducta, puede significar el final de una carrera, porque aunque la sociedad japonesa valora la tradición, también es implacable con quienes fallan en representarla adecuadamente, y la soledad sigue siendo una constante, a pesar de estar rodeadas de clientes, músicos, otras geishas y asistentes. Muchas confiesan sentirse emocionalmente aisladas. Las relaciones personales profundas son difíciles de mantener. Las amigas fuera de la Namachi se alejan. Las relaciones amorosas son complicadas, a veces imposibles. Sí, aunque muchas personas fantasean con el supuesto glamour de salir con una geisha, la realidad es que ellas mismas, por tradición y por elección, suelen mantener su vida amorosa completamente privada, o simplemente la postergan indefinidamente. El tiempo pasa, y con él, la juventud, a diferencia de otros trabajos, donde la experiencia se acumula y se convierte en ventaja. En el mundo de las geishas, el paso de los años también significa una inevitable pérdida de interés por parte de los clientes más jóvenes, que suelen preferir la frescura y la energía de las nuevas maikos o de las geishas más jóvenes. Así, muchas geishas veteranas se enfrentan a una nueva encrucijada: seguir adelante hasta que el cuerpo aguante, o retirarse discretamente antes de que la decadencia sea demasiado evidente. Algunas optan por abrir sus propios negocios, salones de té, pequeñas tiendas de artesanía, escuelas de danza tradicional. Otras se convierten en okaasan, es decir, madres de una hoquilla, tomando a su cargo la formación de nuevas generaciones de maikos, y hay quienes simplemente desaparecen del mundo público, eligiendo una vida anónima, alejadas de los reflectores y de las expectativas. Pero incluso entonces, el pasado permanece, porque una vez que una mujer ha sido maiko o geisha, nunca deja de serlo en lo más profundo de su ser. Los gestos refinados, la manera de caminar, de hablar, de mirar, quedan grabados para siempre. Incluso décadas después, esas mujeres siguen moviéndose con la elegancia aprendida durante años de formación. Y, curiosamente, algunas confiesan que solo cuando dejan atrás esa vida, se permiten sentir cosas que durante años reprimieron: reír sin moderación, llorar en público, abrazar a alguien espontáneamente, vivir sin protocolos. Y aunque muchas de ellas no volverían a recorrer el mismo camino, tampoco reniegan de lo vivido, porque ser maiko y luego geisha es haber formado parte de una de las tradiciones culturales más antiguas y respetadas de Japón. Es haber sido portadoras de un arte que, generación tras generación, ha logrado sobrevivir a guerras, crisis económicas, modernización, globalización, y al inevitable paso del tiempo. Hoy, mientras caminas por las calles de Hyono-Pontocho, quizás te cruces con una figura de kimono impecable y rostro sereno, y tal vez, por un segundo, creas que estás viendo solo una postal viviente del viejo Japón, pero detrás de esa imagen, hay años de sacrificios invisibles, lágrimas ocultas y sueños que, en silencio, siguen latiendo bajo cada capa de maquillaje, porque al final, ser maiko o geisha es mucho más que un trabajo, es un viaje de transformación,
donde cada sonrisa tiene un precio. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.